Bueno, dale, vamos. Y volvemos con el tercer bloque de Al Cruce y ya doy por comenzado e iniciado nuestro espacio de literatura, un espacio que vamos a decir selecto, porque tenemos una curaduría, una propuesta de una persona que no es argentina, entonces tal vez las lecturas no las haga desde desde el panóptico argentino, como hacemos todos, sino tenemos a Abelardo Franchini. Abelardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl Biagini? Te aclaro que sono argentino. Lo que pasa es que practico el italiano ya desde hace molti anni, ya más o menos estudié 10 años en total, entre Córdoba, en el Círculo Italiano de la ciudad de Córdoba, un poco en Villa General Belgrano, la asociación italiana de ahí, y actualmente estoy haciendo un curso en la asociación italiana allá en el tanque de agua en Villa General Belgrano. Mira cómo le rendí la entrada. Te juro que pensé que por como veníamos hablando, pensé que era un nativo. Nada, debe ser que se me escapó el dato. No, te aclaro, Raúl, para vos y la audiencia que, digamos, me parece que la impronta inmigrante que tiene la Argentina hace que se haga necesario reivindicar también las raíces europeas, porque se está haciendo algo bastante bueno reivindicando raíces aborígenes y en la Argentina y en la región latinoamericana, el Cono Sur, pero también hay que reivindicar la parte, ¿por qué no española y por qué no la inmigrante, que ha tanto afectado a países como Argentina, Uruguay, Brasil, en buena parte Paraguay, Venezuela, todos países donde la inmigración ha sido muy importante, no solo italiana, sino española, de distintos orígenes, vascos, portugueses en Brasil, alemanes, suizos, etcétera, de los países eslavos. Pero además, te quiero decir, el demiurgo, digamos así, el colectivo más importante de todo ese aporte inmigratorio ha sido el italiano. Y en Argentina particularmente, y esto ha quedado en la cultura, en la música, en el tango, en muchas cosas, en el cine, ¿no? En la literatura, por supuesto, bueno. Claro. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Hay todavía. Bueno, sí, conviven todos los orígenes de una forma bastante conflictiva, vamos a decirlo, pero me parece que tal vez un debate nacional en relación a ese tema nos tenemos que dar y no, viste, medio nos están. Calculemos, Raúl, que por ejemplo personajes como Juan José Castelli o Manuel Belgrano de la primera junta de gobierno de Mayo eran de origen italiano. Claro. Ya vemos quizás en los orígenes de la patria estaba ese aporte, y después vinieron, bueno, Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, bueno, otra figura de la generación del 80, bueno, ya entrando al siglo XX, el general Ricchieri, el general Mosconi, promotor del petróleo, y bueno, así muchos, ni hablar de autores de tango, directores de orquesta, y por supuesto pintores, bueno, donde se me viene a la mente ahora que estoy haciendo la locución, pero ha habido muchos aportes de italianos y de inmigrantes, Claro. en la cultura, en la política, ¿no? Totalmente, sí, sí. Sí, totalmente. Contanos un poco sobre vos, sobre tu profesión, qué es lo que te gusta en relación a la literatura además, específicamente. Bueno, yo soy un giornalista e escritor, ¿se capisce? Soy periodista y escritor, y bueno, comencé en el 2000, aparecieron algunos aportes en el periódico Nuestra Ciudad de Altagracia, que dirigía Cecilia Schiaparelli, por un intermedio de la pareja de ella, perdón, empecé a hacer algunos artículos, y bueno, y después se fueron sucediendo colaboraciones, por ejemplo, con el CISPREN de Córdoba, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba, la parte de Prensa Red, que era la página digital de ellos,
Axel Oliva era el contacto que yo tenía ahí, y bueno, yo creo que lo más importante todavía que rescato, reivindico y digo siempre en mis presentaciones es Gestión Latinoamérica, claro. Una revista periódico que circuló a nivel nacional a partir del 2004-2005. Yo me contacté con ellos en el 2005 y con Gabriel Fernández, un gran periodista y gran persona, y bueno, ahí me publicaron varios trabajos de temas internacionales, de temas nacionales, reflexiones socioculturales, como hago yo. Fue muy interesante, muy valioso, y tengo los archivos de los artículos que me publicaron. Actualmente, para decir un poco al público de ustedes, de la Vecindad Radio, de este programa Al Cruce Radio o Al Cruce, bueno, algo así, ¿no? Al cruce solamente. Al Cruce, bueno, ¿eso es por salir al cruce o por un cruce de rutas? Y es un poco, la duda de eso. Es un poco de todo, salida de cruce del enfrentamiento, de la entrevista, de la vida un poco, ¿no? Va bene. Y donde se produce el conflicto ahí, ¿viste? Es donde está la sal, la pimienta y el arte también. Claro. Y salir al cruce de las posiciones reaccionarias también, se me ocurre. Pues no sé si es un aporte muy... Realmente, sí. De hecho, este es un segmento mío favorito que me toca mucho el corazón, que se llama Fascismo Fascinante, en donde desfragmentamos un poquito lo reaccionario y exhibicionista de muchos actos y movimientos fascistas. Está bien, che. Bueno, no sé en qué estábamos, recordame porque soy distraído. No, me estabas contando un poco de vos, tus inicios como periodista, que has trabajado un montón, y específicamente hacia el mundo literario, ¿cómo nos metimos ahí? Sí, por ejemplo, en la revista Look del País Vasco, Álava, España, me publicaron varios trabajos. Eso se puede encontrar en internet, en Espacio Look, ponen mi nombre, José Abelardo Franchini, sí. Y ahí hay trabajos literarios míos. Y también yo me inicié más o menos en Archivos del Sur, de Araceli Otamendi, que es otra revista que está en formato digital, está el portal en internet, Archivos del Sur, de Araceli Otamendi. Y ahí también, bueno, poniendo el nombre Archivos del Sur, José Abelardo Franchini, relatos o poesías, también ahí me han publicado. Y rescato mucho las colaboraciones en Tantalia, La Palabra en el Umbral, Sergio Alberino, que es un amigo, yo le italianice el nombre, de Capital Federal, que lo vi en abril o primeros días de mayo cuando estuve allá en Buenos Aires. Yo cada tanto viajo para allá. Y bueno, una gran persona, Sergio Alberino, con relación con la familia. Bueno, se me están pasando 2 o 3 otras colaboraciones que he hecho en lo literario, pero bueno, sí, en lo periodístico, por ejemplo, he colaborado en perfil.com, me han publicado unos artículos. Y en relación con los temas, digo, por ejemplo, ¿qué tenemos hoy para hoy? ¿Qué tenemos para recomendarnos? Bueno, mira, más que recomendar esto es una cosa histórica, es Atilio Davini y el Toro de Tusco. Sí. Atilio Davini es un escritor ítalo-argentino que se destacó en los 60, ya entrando en tema, ¿no, Raúl? Sí. Lo publicaron él colaboró en La Nación, colaboró en la revista Sur de Victorio Campo, y le publicaron en Editorial Osada, y fue traductor también de autores italianos, por ejemplo, de Alberto Moravia, que es un escritor que yo reivindico de la línea existencialista. Yo lo considero la parte italiana de la línea existencialista de Jean-Paul Sartre, de Albert Camus, de Simone de Beauvoir, Alberto Moravia, y lo considero a Ernesto Sábato, de esa misma línea existencialista en Argentina. Bueno, justamente Atilio Davini fue traductor, acá lo tengo apuntado, de La Campesina, un libro muy importante de Alberto Moravia, una novela. Y bueno, ya yendo a Atilio Davini, El Toro de Tusco es quizá la novela
más famosa del escritor italo-argentino Attilio Davini, que fuera colaborador del diario La Nación de Argentina en los años 60. ¿De qué se trata El Toro de Tusco? Bueno, la obra se ambienta en la época de la Segunda Guerra Mundial, Raúl, Sí, en Italia, gobernada por el régimen fascista de Benito Mussolini. claro. Su personaje, su personaje protagonista es Luigi Bonetti, periodista, periodista oriundo de Roma, que va a trabajar a Milano, a una redacción periodística desde donde se hace literatura de propaganda para el Eje. Recordamos que estaba la guerra entre el Eje de Alemania e Italia contra los aliados, Claro. contra la Unión Soviética, ¿no? Sí. Se hace literatura de propaganda para el Eje, que es enviada a distintos países. Matora es su jefe, que también es meridional, o sea, del sur de Italia, como se suele llamar en la península a los que son del sur de la misma, y la Runz, le llaman así a una mujer alemana, que también trabaja para esa redacción periodística y es estrecha colaboradora y pareja de Martora. Hay una observación en la obra de la cultura italiana que Attilio Davini califica de diletante, la compara con la española, a quien califica de directa, realista, práctica. Los italianos serían más ambiguos y más sutiles, agrego yo, más creativos, menos rotundos que los españoles. Hay un aporte sociológico. Y Pina, volviendo a la novela, Pina, otro personaje, es la viuda de un judío alemán enviado a un campo de concentración que recibe y le da el alojamiento a Luigi Bonetti, que debería ser el protagonista de la obra, ¿no? Se comporta solícitamente con él y tiene una relación emotiva con el personaje masculino. Tiene una hija, Margarita, que lo trata de Ixigo, a Luigi. Otro personaje es Tusco, justamente por el nombre de la novela, ¿no? Que trabaja en la redacción, es dibujante y es famoso por delinear toros que embiste mujeres desnudas. Así es. Hay una línea existencialista en la literatura de Davini, el contraste entre lo subjetivo, la sensibilidad de los individuos y lo crudo, lo chocante de la realidad. Elementos que podemos ver en las obras de Albert Camus, Jean Paul Sartre, Alberto Moravia o Ernesto Sábato para el caso argentino, que lo nombramos al principio de la entrevista, Raúl. Sí. Se describe la Italia, específicamente el Milano invernal de la época de las restricciones impuestas por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos imaginando como un escenario como pesado y hasta te diría por momentos peligroso. No, simplemente que era el ambiente de la guerra y el invierno. Claro. Viste, el invierno en Europa es más fuerte que acá. Claro, sí, obvio. Sí, ahora se están esperando, claro. Ya están anunciando Winter is Coming y dicen agárrense porque va a estar cruda. Y además también el tema de los precios de la calefacción. O sea, se viene un invierno súper crudo en Europa. Se está complicando en Europa por el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. Y me parece que se lo tienen medio merecido los europeos por estar todavía en la OTAN, todavía con Estados Unidos, todavía en contra de Rusia, a favor de Ucrania, le han mandado armamento, bueno, pero eso es una digresión eso. Sí. Volviendo al tema de Attilio Davini, el Toro de Tusco, lo existencialista, Raúl, está, por ejemplo, la descripción del viaje en tren, cuando vuelve a Roma, el intercambio entre la realidad que vive el personaje, el movimiento del vehículo, de los detalles, el tac-tac de las ruedas metálicas moviendo sobre los rieles, los durmientes, y los recuerdos, las sensaciones de Luigi, el personaje central. Lo mismo sus observaciones de los otros pasajeros o sus recuerdos, sus relaciones sentimentales con mujeres y sus viajes. Ahora el Toro del Tusco no tiene una crisis o momento culmine impactante ni un final espectacular. Luigi acuerda con los españoles en Roma para que se siga haciendo propaganda al fascismo e intercambian opiniones sobre el rol de España frente a la guerra. Recordemos que estaba Franco en aquel momento, sí, en el frente de España, y el papel de Hitler enviando a los judíos a los campos de concentración. Luego vuelve a su trabajo a Milano. ¿Se escucha bien, Raúl, no? Sí, te escucho perfecto. Yo por lo menos. Bueno, y se despide de su amante en Roma, la vida sigue, las expectativas siguen, los anhelos, los sueños, la difícil coexistencia con la realidad. Es sin duda una obra que grafica su mejor literatura, lo racional y lo subjetivo, lo surrealista, las limitaciones de lo humano. Sí. Siendo un poco un resumen de la figura que nos ocupa, que es Attilio Davini, es como un puente entre Europa y Sudamérica, el primo posto Italia y la Argentina, por su vida y su trabajo, incluidas sus obras como El Toro de Tusco.
Davini nació en 1902 y se trasladó con su familia muy chico a la Argentina y vivió en nuestro país hasta los 22 años, cuando retorna a Italia. Difundió allí la literatura de habla castellana por medio de conferencias y de artículos en periódicos y revistas. Tradujo autores como Azorín, Unamuno, Azuela, Horacio Quiroga, Eduardo Mallea, Raúl Escalabrini Ortiz, Amorín, Falla y otros. Además del existencialismo, se puede vincular su obra al neorrealismo italiano. Recordemos esta famosa corriente cultural, sobre todo cinematográfica, de Italia, de los 50 y los 60. Nombremos a Federico Fellini, por ejemplo, para nombrar a alguien. Como para dar una referencia, claro, de que estamos. Claro, Marcello Mastroianni, Sofía Loren, bueno, participó activamente de la resistencia en Italia contra el fascismo, y en 1947 vuelve a la Argentina y desde entonces realiza una vasta e importante labor de difusión y traducción de los nuevos autores italianos al castellano. Entre otros traduce a Pratolini, Vittorini, Betti, Bompiani, Giovanninetti, Piovene, Svevo, Alberto Moravia, etc. Murió en 1982. Yo había puesto en 1981, pero vi un artículo que había en La Nación de enero de 2022 de este año y murió aparentemente en enero de 1982. Evidentemente su obra literaria y periodística se proyecta hacia nuestros días por estar en la línea de corrientes como el existencialismo y el neorrealismo, que por su vanguardismo, su concepción de avanzada, tienen y tendrán plena vigencia. Raúl Biagini. Me gusta muchísimo un poco, hablando con el Toro Tusco, me da la sensación de que vi que es un libro, obviamente un libro de hace rato, pero es algo que vos hablás como del personaje ubicado dentro de la gran historia. Eso me pareciera ser como, ¿no? Como un condimento muy poderoso, y sobre todo que algo de la vivencia de Atilio seguramente está plasmada dentro de la obra del Toro de Tusco. Puede ser. Te quería acotar un comentario de Editorial Losada que lo publica a Atilio Davini en aquellos años. Justamente la Editorial Losada publica uno de los libros de Alberto Moravia, La campesina, traducido por Atilio Davini. Es decir, recordémonos que Atilio hace difusión de los escritores italianos en Argentina. Editorial Losada publicó a Jorge Luis Borges y a Adolfo Bioy Casares, y a autores europeos como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Editorial Losada es una editorial muy prestigiosa que tuvo su auge en aquellos años, ¿no? 40, 50, 60, y el escritor brasileño Jorge Amado. El Toro de Tusco fue publicado originalmente por Editorial Losada en 1958. Así es. Perfecto. Abelardo, ¿te parece que continuemos en una siguiente entrega un poco más sobre este mundo? Porque claramente hemos escuchado a lo largo de esta entrevista un montón de referencias. Claramente tenemos muchísimo para charlar. Muchos escritores que tenemos, obviamente que podemos conseguir incluso buscándolos en internet o en las ferias, para poder leer, y recomendaciones. Volvemos a recordar el nombre, el Toro de Tusco, de Atilio Davini. De Atilio Davini. Davini con una sola B larga, Atilio con doble T. Exactamente. ¿Qué te parece si en la siguiente entrega traemos alguno de estos otros escritores que nos has mencionado? Bueno, me gustaría hablar de Alberto Moravia, por ejemplo. Perfecto, me parece que podemos ir muy bien por ahí, y más o menos seguimos esta línea que hoy se arrancó en el cruce con Atilio Davini. Bueno, salió más o menos bien, calculo. Me encanta. Sí, que le haya parecido bien a la audiencia y a vos. Estuvo muy bien. Bueno, molte grazie, y bueno, espero que me manden el audio de la entrevista, así lo tengo y lo difundo. Obviamente. Muchísimas gracias, José Abelardo. Franchini, o sea, se pronuncia con Franchini, Q. se pronuncia Franchini porque es con CH, así como Biagini se pronuncia así, aunque es con G, pero claro, bueno, hay que respetar
hay que respetar la cultura de nuestros antecesores, de nuestros de nuestra ascendencia. Totalmente. Bueno, Abelardo, vamos a estar hablando para la siguiente. ¿Les parece que